Hola, tengo el gusto de presentar a nuestra siguiente ponente, que es la doctora Andrea Abadi. Ella es originaria de Argentina y es psiquiatra infanto-juvenil, directora del Departamento Infanto-Juvenil de INECO, magíster en psiconeurofarmacología y docente de la Universidad de Favaloro. El día de hoy nos va a hablar sobre los tratamientos para el TDAH, que es un tema muy interesante. Buenas noches, doctora. Bienvenida. Hola, buenas tardes a todos. Gracias, doctora Sánchez. Gracias doctor Barragán, por haberme convocado y todos los amigos que tengo realmente del otro lado de la pantalla. Para mí es un placer estar hoy del otro lado del planeta, en el cono norte, en la parte norte de Latinoamérica, encontrándonos y pudiendo compartir algunas cuestiones con ustedes. La realidad es que todos sabemos cómo es la evolución del TDAH a lo largo de la vida y sabemos que aquello que empieza siendo un TDAH tempranamente muchas veces se complica y se complica con diferentes cuestiones que tienen que ver generalmente con dificultades de conducta, y hacia los 10, 12 años la situación se va complejizando, básicamente porque la baja autoestima, que es el correlato inmediato del bajo rendimiento académico y de la baja performance social, hace que aquellos que tienen las características como para poder desarrollarlo empiezan a tener severas dificultades en todo lo que es su conducta. Para poder charlar de los tratamientos vamos a empezar a hablar de un caso. Daniel es un pretexto para poder charlar. Daniel es un joven de 14 años que está cursando su bachillerato y que realmente ya ha tenido varios cambios de escuela porque lamentablemente en ningún colegio lo reciben y la verdad es que siempre las dificultades se van repitiendo hacia fin de año y les piden que consigan otra escuela para que siga. Hace ya varios meses que está sin salida, sin posibilidad de jugar a la PlayStation y los papás tampoco ven cambio con estos castigos que le han puesto. Además es un joven que burla a todo el mundo, que hace bullying, que no respeta reglas, casi lo habitual en nuestros jóvenes que a veces crecen sin un control adecuado, tiene conducta disruptiva y es aquellos que están molestando al resto. En este sentido, los papás vivieron toda la escolaridad de su hijo con cierta vergüenza, cierto malestar, no queriendo acercarse a las puertas del colegio, ir a buscarlos porque sabían que siempre algún problema Daniel les habría traído. Pero además, los chicos de su grupo no quieren estar con él, él busca que lo quieran, busca ser el divertido del grupo, pero rápidamente es dejado de lado. Cuando tenía 11 años le hicieron un diagnóstico de TDAH comórbido con dislexia y en este sentido todas las cuestiones que ha ido sucediendo a lo largo de su vida se pueden explicar por el TDAH y la evolución tórpida de un TDAH no tratado. Pero la realidad es que esto tiene una larguísima historia en donde muchos papás se van a sentir identificados. Las bajas notas llevan a que los papás de Daniel hayan tenido que invertir enormes gastos en lo que es maestros particulares, escuelas con mayor especialización en niños de estas características. Los papás tienen que estar encima para que aprendan, persiguiéndolo para que haya podido hacer su escolaridad. Las notas por conducta lleva un desgaste enorme a través del vínculo porque los padres han tenido que estar siempre casi como si fueran policías castigándolo y prohibiéndole salidas de su casa. Más allá de eso, las discusiones son una cotidianeidad en la vida de esta familia porque los papás tienen grandes desacuerdos en cómo criar a Daniel y la situación es que en realidad durante toda la vida y el crecimiento de Daniel, ni la familia quería cuidarlo ni quedarse con él a cargo, y en general son los papás los que sistemáticamente tienen que generar algún tipo de diversión los fines de semana porque este niño no tiene con quién pasar la parte recreativa. Los papás de Daniel no coinciden en las hipótesis que tienen de las dificultades, realmente creen que el papá dice que el problema es la madre es muy permisiva, que lo desautoriza todo el tiempo frente a Daniel,
y que en realidad él cree que a veces esto sucede por las grandes diferencias de pareja que conlleva la crianza de Daniel. Y la mamá refiere que en realidad Daniel se porta mejor porque en realidad su marido es una persona mucho más rígida, que por momentos tiende a ser agresivo, que Daniel no es que le obedece porque respeta la autoridad, sino porque le tiene miedo, y que en realidad se siente sumamente frustrada por la crianza que su marido le da a su hijo. Esto es un continuo en la vida de esta pareja y en este sentido creo que es importante que podamos pensar todas las opciones que hay, más allá de lo farmacológico. Yo quiero charlar, creo que lo farmacológico es un puntal importantísimo en todo esto, pero charlar con ustedes cómo diseñar o cómo pensar un tratamiento para niños con TDAH. Y para esto quería contarles algunas cuestiones. En general, me parece que es sumamente importante que como padres uno se ponga metas sumamente específicas. ¿Qué quiere decir esto? Que uno tenga en claro cuál es la conducta que quiere modificar de su hijo. Muchas veces cuando tenemos hijos con dificultades, el deseo de los papás es de controlar todo junto y al mismo tiempo. Y nos perdemos en un gran bosque de opciones que lamentablemente lo que hacen es que perdamos fuerza y energía. Entonces, lo importante es que las metas sean específicas, que las podamos medir en el tiempo, que podamos saber si realmente hubo una mejoría o no, y que si hay un progreso en relación a este objetivo que se pusieron, que en realidad los profesionales nos planteen metas lógicas. Es muy habitual que los profesionales intenten prometer mejorías absolutas o mejorías mágicas y uno se engolosina o se engancha con estas cuestiones porque lo que más quiere es la mejoría de su hijo. Pero sin querer a veces los profesionales ofrecemos cambios que a veces no son posibles. Entonces es importante que los papás exijan que los objetivos sean lógicos, que uno pueda alcanzar eso y que sean pequeños eslabones de una larga cadena, que sean objetivos realísticos en relación a la situación. Si un joven llega hacia fin de año con 10 materias que va a adeudar, no podemos ponernos como objetivo que pase de año sin tener que rendir ningún examen. Pongámonos objetivos sencillos, fáciles, alcanzables, que se puedan cumplir, que sean oportunos. En realidad esto, si estamos frente a un mes para terminar las clases, no nos pongamos como objetivo que pase sin ningún tipo de situación de deuda, porque esto lamentablemente no va a ser posible y no vamos a lograr más que frustración de los profesionales, de los padres y del paciente. Además, ver qué está uno realmente motivado a trabajar. A veces uno está en situaciones que exceden a la crianza de un hijo, a veces uno está metido en situaciones sociales, económicas o familiares de sus propios padres o de familia más extendida, y la verdad que uno tiene la mínima energía como para lograr que no se escape de noche de casa, y este tal vez sea un objetivo mínimo pero posible. Entonces, si realmente yo tengo la energía para trabajar eso, y no tal vez para trabajar que todas las mañanas se levante para llegar a tiempo al colegio. Tenemos que poner una prioridad en las metas, pedir a los profesionales que nos ayuden a hacer metas escalonadas, de la más sencilla a la más difícil, que realmente tengan un sentido en sí mismas y que un objetivo se encadene con el objetivo siguiente, y tratar de establecer expectativas que sean alcanzables. Si ustedes me escuchan, la idea es de alguna manera controlar nuestras expectativas para cosas que sean posibles, y esto es lo que tenemos que pedir a los profesionales que nos ayuden, desde pequeños pasos que sean uno sobre otro, que no sean grandes zancadas y saltos que lamentablemente lo único que nos hacen es caer en el vacío entre el lugar donde estamos y el lugar a donde queremos llegar. Y plantearnos metas posibles. Tal vez la meta posible sea que haga su cama todos los días, y tal vez si logramos que durante un tiempo considerable un niño haga su cama todos los días, después podremos pasar a que además de hacerse su cama, se arme su mochila para ir al colegio. Es importante que tanto los papás como los niños tengan una sensación de éxito dentro de su vivencia para poder acceder a un plano de complejidad mayor. Una vez que pusimos los objetivos, es importante que desarrollemos junto con los profesionales planes de acción,
cuáles son los pasos necesarios para lograr un objetivo. Pedirles a los profesionales que sean nuestro GPS para lograr un objetivo posible, que en realidad nos ayuden a chequear cada tanto en cada sesión si estos objetivos se han ido cumpliendo, poder pensar cuáles van a ser las recompensas, no prometer la bicicleta para la primera semana o el viaje a Disney la primera semana, no, tratemos de ir con cosas de a poco para ir logrando objetivos más grandes, para generar una motivación también en los niños. Los tratamientos tienen que ser en parte a través de orientaciones a padres, pero también tenemos que pensar que las orientaciones a padres van a ser diferentes en tanto y en cuanto estemos con niños de preescolar o de kinder o niños de escuela primaria. En general, las orientaciones pueden ser grupales, donde un profesional se reúne con diferentes pares de padres para poder hacer algunas sugerencias para ir armando un entramado de recursos para los padres que se vayan renovando cada vez que haya alguna dificultad. Otra de las posibilidades es que una familia se reúna con un solo profesional, pero lo importante es que entre sesión y sesión encontremos que haya tareas para realizar y objetivos para ir avanzando en lo que es las estrategias de tratamiento. La orientación a padres, hay muchas que son sumamente, que han demostrado ser sumamente efectivos, como el programa de crianza positiva, los años increíbles, la terapia de interacción entre padre e hijo, el programa de Barkley. En general, es importante que se trabajen con programas manualizados y que le exijamos a los profesionales que las sesiones tengan un objetivo, que no vayamos a hablar de la nada misma o de la agenda de la semana anterior, sino que en cada sesión trabajen un tema específico para poder ir avanzando en lo que es la jerarquía de desafíos que trae un niño con TDAH a la vida de una familia. Uno de los valores importantísimos es la orientación escolar. La orientación escolar es algo que promueve comportamientos positivos en el aula. Un niño tiene que saber que está logrando objetivos dentro del colegio y para esto es importantísimo que le exijamos a los profesionales que se manejen con los docentes. Hay diferentes guías que apoyan esto y tenemos que pensar también que la medicación en niños mayores de 5 años es una opción, si bien cada vez más hablamos de niños menores de 5 años que pueden recibir medicación con ciertos recaudos. El metilfenidato sigue siendo la primera elección, después tenemos las anfetaminas en aquellos países que los hay, la dexanfetamina en pacientes que en lugares que tengamos, y en otros casos tenemos la atomoxetina o la guanfacina como de segunda o tercera opción. Entonces, las diferentes guías nos plantean que los estimulantes, la atomoxetina, la guanfacina, el metilfenidato de liberación inmediata, tercer línea, el bupropión, la clonidina y el modafinilo, más el neuroléptico que es la risperidona o el aripiprazol, se pueden sumar como coadyuvantes de estos tratamientos. Hay algunos tratamientos novedosos, muy novedosos en estudios, simplemente 2 palabras sobre que la FDA hizo la aprobación de un videogame para niños con TDAH en plena pandemia. Todavía falta mucho de saber de esto, pero aparentemente se llama Endiaboards RX para niños, parecería ser un videogame que podría mejorar la atención en niños de 8 a 12 años. Como conclusión, los tratamientos de TDAH deben ser interdisciplinarios, planificados y teniendo en cuenta las expectativas y las posibilidades de cada familia, planteándonos objetivos que sean realmente lógicos y posibles de conseguir durante un tiempo esperable. Muchas gracias por su atención y quedo a disposición de las preguntas. Muchas gracias por su brillante participación, doctora. Hay algunas preguntas por parte de los papás, pero primero le quiero pasar una felicitación, ya que comentan que es muy valiosa su ponencia y que un punto importante es ayudar a nuestros hijos a descubrir para qué son buenos y en qué pueden tener más éxito. Una de las preguntas es, ¿se puede integrar un diagnóstico de TDA ahora que todos los contextos del niño, por ejemplo, la escuela, se encuentran en la casa?
Sí, por supuesto, podemos pensar en el TDA. Sabemos que incluso este contexto de pandemia hizo que muchos papás se dieran cuenta que sus hijos tenían TDA, porque en otros momentos estaban como ausentes de la situación escolar. Así que sí, claramente, y lo que hemos visto es que hay un mayor porcentaje de padres que vienen buscando un diagnóstico, y es el momento donde más tenemos que ayudarlos a organizarse porque las rutinas están todas cambiadas. Ok, doctora, y otra de las preguntas son, ¿qué especialista es el adecuado para diagnosticar un TDA y si un médico neurólogo puede medicar a estos pacientes? Sí, por supuesto, todo aquel especialista que esté entrenado en lo que es el diagnóstico de trastornos de conductas disruptivas, ya sea neuropediatra o psiquiatra, pedopsiquiatra, pueden hacer el diagnóstico, es un diagnóstico médico. Sin embargo, los profesionales, psicólogos y pedagogos muchas veces ayudan a los profesionales, nos ayudan a los médicos a llegar al diagnóstico a través de pruebas, evaluaciones neuropsicológicas que nos dan herramientas para poder definir cuál es el mejor funcionamiento del niño. Ok. Muchísimas gracias, doctora. Fue un gusto tenerla con nosotros, un honor, y pues agradecemos todo su esfuerzo y tiempo para compartirnos toda esta plática. Buenas noches. Buenas noches y gracias a ustedes.